Saludos de paz. Llegamos al artículo 11, el último de los 5 que abordan el derecho de toda persona a un juicio justo. La reflexión de hoy va sobre la presunción de inocencia y los crímenes internacionales. El artículo estipula: 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley, en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Como podéis observar, el artículo se compone de 2 párrafos. El primero va de la presunción de la inocencia y el segundo sobre la no retroactividad de las penas. El artículo 11 establece que todo ser humano es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Este es un elemento fundamental de un juicio justo y del Estado de Derecho, y un concepto que todo el mundo entiende. Ya en la época de la República Romana existía el concepto de onu probandi, es decir, la carga de la prueba, algo que encontramos también en la tradición islámica. El profeta Mohammed, la paz sea con él, insistía diciendo que la carga de la prueba corre a cargo del denunciante. Si no fuera así, cualquiera podría acusar a cualquiera de cualquier cosa. Resulta muy razonable y justo presuponer la inocencia de cualquier persona acusada, hasta demostrar lo contrario mediante un proceso justo, transparente y público. Pero, ¿acaso la obviedad de este principio implica necesariamente que se respeta? Otra pregunta, en caso de respetarse en buena medida. ¿Se respeta por igual independientemente de cualquier condición o circunstancia? Las últimas décadas demuestran que hay una tendencia a sacrificar los principios y valores democráticos, entre cuyos fundamentos básicos es la independencia del Poder Judicial. Hablamos de la desigualdad entre los tribunales en el programa pasado. Hablamos de la corrupción de los sistemas judiciales, en los que se conoce como guerra jurídica. En este ilustraremos otro tipo de desigualdad y discriminación. Hablamos de la disidencia política y del racismo estructural. Quisiera subrayar un elemento fundamental en nuestra reflexión global sobre el sistema de los derechos humanos, y es que, si no hay una convicción firme, una fe sólida en la humanidad y los valores humanos, es difícil, por no decir imposible, sostener un sistema democrático justo. Sin esa fe, la democracia puede convertirse en una maquinaria de generar genocidios. La Alemania nazi o el Estado sionista, por poner los ejemplos, son testigos de la compatibilidad entre una democracia chauvinista y los crímenes contra la humanidad, que toman la forma de genocidios y limpieza étnica de pueblos y etnias enteros. He aquí algunos ejemplos de violaciones de la presunción de inocencia por razones políticas y o racistas. En Estados Unidos es conocida la discriminación entre blancos y negros en los tribunales estadounidenses. Los estudios confirman que un negro tiene 7 veces más probabilidades de ser condenado que un blanco en un tribunal, por no hablar de las muertes de ciudadanos negros a manos de agentes de policía, quienes disparan primero, cuando se trata de negros sospechosos, y luego preguntan. Y lo que es peor, esos agentes, casi siempre blancos, son declarados no culpables, que matan cumpliendo su deber de servir y proteger. Los informes de las fundaciones preocupadas por el racismo judicial en Estados Unidos aseguran que desde el año 1989 más de 2.500 presos han quedado en libertad en Estados Unidos tras probarse su inocencia. Si nos avenimos al viejo continente, los informes aseguran a su vez que 1 de cada 5 personas que ingresan en las cárceles de Europa es por prisión provisional, sin tener una condena firme. Y si hablamos de España, la guerra contra el terrorismo llevaba a los tribunales a 9 inocentes de cada 10 acusados. Tremendo. De hecho, resultan tan patéticos e indignantes el racismo y la islamofobia mediática, política y judicial que se clasifica a los autores de atentados de terroristas o perturbados mentales dependiendo del color de la piel y la confesión religiosa. Si se es musulmán o de origen árabe, los sospechosos son clasificados automáticamente de culpables y de terroristas, como si ser musulmán o árabe es incompatible con ser perturbado o enfermo mental, y viceversa. Como si un blanco supremacista, cristiano sea o judío, ha de ser un demente y fuera incompatible con el terrorismo. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Siguiendo en España, es importante señalar que muchos juristas expertos, de acuerdo al Diario Digital El Español, señalan que la ley del solo sí es sí va en contra de la presunción de inocencia en la que supuestamente se basa el sistema jurídico español. Como dato, durante 2021, en España, 121.342 personas, correspondiente al 30% de las causas enjuiciadas durante ese año, fueron absueltas o sobreseídas. Si nos vamos a Palestina, cada año entre 500 y 700 niños palestinos de Cisjordania son arrestados e interrogados por las fuerzas israelíes,
antes de ser juzgados en juicios militares. La mayor parte están acusados de tirar piedras. Desde el 2000, alrededor de 7.500 menores palestinos, a partir de los 12 años, han sido detenidos y juzgados por este sistema judicial. En la actualidad, un total de 210 niños y una niña están presos en Israel. 34 son menores de 16 años, según un informe elaborado por la organización Defense for Children International y publicado el 6 de 9 de 2012. Hablamos de Palestina para entender las razones de la inestabilidad en la región más allá de la propaganda sionista. El segundo párrafo del artículo 11 constituye una prohibición a las leyes retroactivas, ya incluida en muchas constituciones entre 1946 y 1948, cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos estaba siendo redactada. El párrafo 2 dice: nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. La Declaración Universal de Derechos Humanos estaba siendo redactada nada más finalizar los juicios de Nuremberg por crímenes de guerra contra el alto mando. Aunque el acuerdo sobre el respeto a la presunción de inocencia planteado en el artículo 11 fue alcanzado rápidamente, los redactores debatieron sobre la redacción del segundo párrafo. Estaban preocupados por el hecho de que una prohibición de la retroactividad pudiera utilizarse para argumentar que los juicios de Nuremberg habían sido ilegales, pues habían juzgado crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad, y que previamente no existían en las leyes nacionales. La redacción que se acordó finalmente para el artículo 11 allanó el camino para la adopción en 1968 de una convención de la ONU que estableció que los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad no prescriben. La determinación para poner fin a la impunidad de crímenes tan atroces llevó al establecimiento de la Corte Penal Internacional, CPI, en 2002. Dicha corte está prevista en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la ONU el 9 de diciembre de 1948, y un día antes de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Convención sobre Genocidio permite responsabilizar a crímenes individuales, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares. Eso sí, más que una Corte Penal Internacional, parece una Corte Penal Africana, pues solo se ha atrevido a juzgar a acusados de genocidio y crímenes de lesa humanidad, a dirigentes o exdirigentes africanos detestados por las potencias mundiales. Otra discriminación, esta vez a nivel internacional. La práctica totalidad de los países del mundo ha firmado el Estatuto de Roma, que estableció la CPI, pero no es el caso de Estados Unidos e Israel, las dos excelentes y ejemplares democracias. ¿Por qué será? Pueden huir de la justicia internacional por su poder e influencia, pero no escaparán al juicio de la historia, y cómo no escaparán al juicio ante el Supremo. Salam.